días. La primera vez que me veis aquí, me llamo José Antonio, para los que no me conocen, y agradezco pues al pastorado de la Iglesia esta oportunidad de poder venir hoy y presentar la palabra de Dios, ¿no? Espero que el Señor me ayude en ello. ¿Cuánto amas a Dios? Mucho. Pero ¿cómo lo mides? ¿Cuánto lo amas? No sé, en la vida hay cosas que son fáciles de medir, ¿no? Vamos por la carretera, podemos medir la velocidad. Incluso el GPS también nos lo muestra. Pero el amor, ¿cómo se mide? No es tan fácil, ¿no? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Qué termómetro podemos tener para ver cuánto amamos a Dios? ¿Qué referencia podemos tener para ver cuánto amamos a Dios? Yo soy enfermero. Cuando alguien tiene fiebre, pues le pongo el termómetro. A veces no tengo termómetro y a lo mejor me llega mi mujer o alguien, oye, pues mira, a ver si este tiene fiebre. Bueno, y lo hago como se suele decir, a ojo de buen cubero. Le pongo la mano en la frente y digo, yo creo que sí, o yo creo que no. Pero claro, no me digas si tiene mucha o poca, porque no lo sé. No sé si tiene 40, 39 o 38. Y tampoco me fío mucho de mí, es decir, que es posible que diga que no tiene y a lo mejor tiene. ¿Qué referencia tenemos para saber cuánto amamos al Señor? Vamos a ver hoy algo así, ¿no? La predicación se llama la Escuela de la Santidad, porque aunque vamos a hablar del Antiguo Testamento, nos vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8, creo que en el fondo este texto está hablando de la santidad. Antes de leer el texto voy a contar una pequeña historia que también se relaciona. ¿Alguien conoce a Bhumi Chauhan? Supongo que nadie. Esta señora iba a coger un avión en la India en el mes de junio, de este año. Pero tuvo un problema. El taxi en el que iba para coger el avión, pues por el tráfico de la India y tal, pues se retrasó y llegó al final al aeropuerto tarde. Y por pocos minutos no la dejaron embarcar. Es decir, todavía estaba allí la señora que permite que embarque la gente o no, pero ella había llegado unos minutos tarde y le dijeron que no podía embarcar. Pues la señora muy frustrada, pero bueno, pero si han sido pocos minutos, ¿por qué no me deja? ¿Pero qué más te da? Si el avión está ahí, la gente está todavía ahí entrando. Era como si ella estuviera viendo las últimas personas de la cola, ¿no? Pero no la dejaron entrar. Iba con su padre y los dos muy frustrados, pues se fueron a la cafetería del aeropuerto. Bueno, pues a ver qué hacemos, ¿no? Porque ahora iban a Londres y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ver qué otros vuelos hay, vamos a ver qué otras opciones hay, vamos a hablar con la compañía a ver si nos puede reubicar en otro vuelo. En fin, allí un poco quebrándose la cabeza a ver qué hacemos, ¿no? No sé si vosotros habéis pasado alguna circunstancia de esta. Yo, gracias a Dios, no me ha pasado, ¿no? Siempre intento llegar prontito al aeropuerto. A ver qué hacemos, ¿no? Y entonces, unos minutos más tarde, se enteran, empieza a haber sirenas y tal. El avión en el que ella iba se había estrellado, pues nada más salir del aeropuerto. Aquello que parecía una mala noticia, de repente cambia por completo y se convierte en una gran noticia. Menos mal que no nos hemos montado en ese avión, porque murieron todos excepto una persona, un inglés. El resto murieron todos. Y es interesante porque también vamos a hablar de otra cosa, y es que en la vida, a veces, como dice un pastor que se llama Jaime Ardiaca, no sé si lo conocéis, en la vida cristiana, perdiendo, a veces se gana. Esta señora perdió el avión, pero ganó la vida. Y a nosotros nos pasa un poco eso. También vamos a ver un poco esto. Y nos vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 al 11. Yo tengo la Biblia de las Américas, pero bueno. Y dice así, Deuteronomio 8, versículos 1 al 11. Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy tendréis cuidado de ponerlos por obra,
a fin de que viváis y os multipliquéis, y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído, por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás, pues, los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes, de manantiales que fluyen por valles y colinas. Una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados. Una tierra de aceite de oliva y miel. Una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará. Una tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque es inspirada, tú nos la has revelado y tu Espíritu Santo nos ilumina para que la podamos entender. Yo te ruego, Padre, que dentro de mis limitaciones, Padre, tú toques el corazón de todos nosotros y tu Espíritu Santo nos enseñe lo que tú quieres que aprendamos en el día de hoy. Porque te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues me gustaría que nos hagamos... Vamos a leer los primeros versículos y nos gustaría que nos hagamos una serie de preguntas para ver dónde estamos, ¿no? Muchos de vosotros ya sabéis dónde estamos, pero seguramente habrá personas que nos visitan que no tendrán a lo mejor ni idea de esto a qué se refiere, a quién le está hablando y demás, ¿no? Nos vamos al versículo 1, por tanto. Deuteronomio 8:1. Y vamos a hablar de tres aspectos en esta mañana. Vamos a hablar de tres cosas. La primera cosa que vamos a hablar en los primeros versículos es de la necesidad que los cristianos, que los creyentes rindan su voluntad al Señor. ¿Vale? La segunda cosa es, vamos a hablar de que es necesario que rendir la voluntad cuando hay necesidad. Y la tercera cosa que vamos a hablar es que es necesario que el cristiano rinda su voluntad cuando vienen tiempos de prosperidad. Por tanto, rendir la voluntad en necesidad y rendir la voluntad en la prosperidad. Es fácil, ¿no? Muy bien, pues nos vamos entonces al primer punto. La necesidad de rendir la voluntad. Y cuidado, vamos a estar hablando de la santidad, y la santidad no solamente depende de nosotros. De hecho, en todas estas semanas atrás hemos estado hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce en nosotros una obra de santidad. El que comienza la buena obra es fiel en llevarla hasta el fin. Pero también vemos en otros textos que también hay una parte que depende de nosotros. Cuando dice en Filipenses, ocupaos de vuestra salvación. Que ese mismo texto también dice, porque el Señor produce en vosotros el querer como el hacer. Por tanto, vemos que es una obra conjunta. Y en estas semanas atrás hemos estado viendo la obra del Espíritu Santo. Pero hoy nos vamos a centrar en que me toca a mí. ¿Vale? Pero es necesario tener en cuenta que no es una obra nuestra, que el Espíritu Santo está ahí también. ¿Vale? Pero vamos a ver lo que nos toca a nosotros. Versículo 1 del capítulo 8. Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy tendréis cuidado de ponerlos por obra. Y por supuesto, ¿a qué nos estamos refiriendo con los mandamientos? Pues muchos pensaréis, bueno, pues serán los 10 mandamientos. Bueno, pues sí, son los 10 mandamientos y realmente es toda la ley, ¿no? Le estaba hablando a los israelitas y se estaba refiriendo a toda la ley.
Muy bien. ¿Y cómo lo sabemos? Posiblemente porque Deuteronomio es un resumen, es un recuerdo a los israelitas que habían estado 40 años en el desierto. Estos israelitas, pues al poco tiempo de entrar en el desierto, mandan unos espías a la tierra de Canaán, mandan a 12 espías, vuelven los espías, 10 de ellos pues hablan que esa tierra no se puede conquistar y hay 2 de ellos que dicen que sí. Pero el pueblo se atemoriza y dice que no pueden entrar. Entonces al final le dice, pues que no podemos, Dios dice que no podéis entrar, bueno, pues ahora voy a estar 40 años en el desierto para ver si podéis entrar o no. Pues acaban los 40 años, mueren la mayoría de los que allí estaban y ya los que quedan son los hijos de los israelitas. Y ahora es necesario volver a recordar la ley que se expone en Éxodo, en Levítico, en Números, para estas personas, para que vuelvan a recordar pues, lo que Dios quiere de ellos, ¿no? Entonces nos encontramos con un recordatorio de Deuteronomio, de hecho significa segunda ley. Y a mí me gusta mucho Deuteronomio, porque es un resumen, y me gustan los resúmenes. Y de hecho el capítulo 8 es un resumen de esos 40 años que ellos van a estar en el desierto. Tenemos un pequeño resumen en el capítulo 8. Entonces vamos a verlo, ¿no? Entonces, cuando está hablando de mandamientos, pues está hablando, pues en el Deuteronomio 5 precisamente muestra los 10 mandamientos que ya se habían expuesto en Éxodo. Deuteronomio 6, 4 y 5, pues hay un texto muy conocido que se llama, le dicen el Shema, y dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y en cierta forma es un resumen de la ley. Simplemente tenemos que amar al Señor más que a todo. Y vaya resumen, ¿no? ¿Y eso es fácil hacerlo? ¿Eso es fácil hacerlo? ¿Y dónde se encuentran? Pues están los israelitas a las puertas de la tierra prometida. El Señor los había sacado de Egipto y le había prometido una tierra que fluiría leche y miel. Muy bien. Y estaban todos deseando entrar a esa tierra que fluía leche y miel. Después de 40 años en el desierto, pues es normal también que estuvieran deseando entrar, ¿no? Están allí a las puertas de la promesa, ¿no? ¿Y qué requisito les pone? Tendréis cuidado de poner por obra los mandamientos que yo os ordeno. Y para poner por obra algo, lo primero que hay que hacer es conocerlo. Por tanto, deberían de conocer lo que era la ley, lo que quería el Señor de ellos. Pero no bastaba solo con conocer lo que quería el Señor con ellos, de ellos. Lo que quería también es que lo llevaran a la práctica, que no se lo quedaran solamente con un mero conocimiento mental que uno puede tener, sino que lo llevaran a la práctica. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Con qué fin todo esto? Es que el Señor pues, es un Dios muy estricto que lo único que quiere de nosotros es ponernos límites, tenernos controlados, tener autoridad sobre nosotros. Bueno, eso fue la mentira que Satanás le dijo a Eva, ¿no? Es que Dios es así. Porque hay veces que mucha gente lo ve así, como un Dios justiciero, no justo, sino justiciero, que lo que quiere es tener a la gente sin libertad. Pero fijaos lo que dice el texto, el versículo 1. Con el fin que viváis. Es decir, guardar los mandamientos tiene un propósito, tiene un fin, y es la vida. No es que Dios sea un Dios justiciero, es que Dios se preocupa por nosotros, Él ve lo que es mejor para nosotros, y aunque nosotros estemos confundidos y no lo tengamos claro, Él nos muestra el camino para la vida. Mateo 16, 25-26 dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá,
pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es decir, en la vida cristiana, y esto es un paso importante en la escuela de la santidad, perdiendo se gana. Perdiendo tu voluntad, ganas vida. Y podremos preguntarnos, bueno, pero esto es nosotros vivimos así. Ya lo sabemos, ¿no? Pues no es lo que escuchamos cuando salimos de esa puerta para afuera. Cuando estamos en nuestros trabajos, cuando estamos en el instituto, cuando estamos con amigos que no son cristianos, lo más importante, y escúchame, es vivir para uno mismo. Y miraba y profundizaba un poco en este tema sobre lo que pone la inteligencia artificial, que ahora mismo me da la impresión que es casi el dios de la actualidad, ¿no? Lo que diga la inteligencia artificial va a misa. ¿Qué significa vivir para uno mismo?, le preguntaba yo. Y me indicaba, la verdadera felicidad proviene de la relación contigo mismo. Muy bien. Es necesario priorizar tu propio bienestar. El de al lado, eso no lo decía, pero lo digo yo, el de al lado como que te da igual, ¿no? Es necesario practicar el amor propio, es decir, el amor a uno mismo, para que suba tu autoestima, lo que tú te quieres a ti mismo. Vive de acuerdo con tus propios deseos, es decir, lo que te pida el cuerpo, con tus propios valores, no los de Dios, los tuyos. Y esto es interesante, el último punto. Establece límites para que otras personas no se adueñen de tu vida. El dueño de tu vida en este mundo debe ser tú. Pero no es eso lo que nos dice nuestro texto. Nuestro texto nos dice que la vida depende de Dios. Y es interesante los 10 mandamientos, porque están 3 capítulos más atrás, ¿no? En Deuteronomio 5. Pero cuando tú ves los 10 mandamientos, no dicen nada de esto que yo he leído. Los 3 mandamientos primeros se enfocan en el amor a Dios, de adorar a Dios, de no tener dioses ajenos. Y los últimos 7 restantes se basan en la relación del ser humano con sus prójimos, con sus semejantes. Es interesante que esto no nos lo dice la palabra de Dios. Porque tu identidad, lo que tú eres, y esto es importante en la escuela de la santidad, lo que tú eres, quién eres tú, no se basa en lo que tú dices que eres, ni tampoco se basa en lo que tus amigos dicen que eres. Se basa en lo que Dios dice que eres. En eso se basa nuestra identidad. Y continuamos, ¿no?, con las preguntas que nos estamos haciendo a estos textos iniciales, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo los llevó el Señor a esta vida? Y nos vamos al versículo 2. Y esto a lo mejor ya no nos va a gustar tanto. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído. ¿Por dónde? Por el desierto. ¿Y en un desierto qué hay? Nada. Entonces el camino para acercarme a Dios es el desierto. Y continúa el texto diciendo durante estos 40 años en el desierto. Y fijaos lo que dice, para humillarte. ¿A quién le gusta humillarse? A nadie.
Pero la escuela de la santidad viene en desiertos para humillarnos. ¿Para qué? Para saber lo que hay en nuestro corazón. Si vamos a guardar o no sus mandamientos. Porque es muy fácil guardarlos cuando la cosa va bien. Pero cuando estás en el desierto, cuando estás mucho tiempo en el desierto, cuando no sabes cuándo vas a salir del desierto, cuando tus necesidades no son cubiertas, cuando vienen las dificultades, cuando viene la enfermedad, cuando vienen los problemas económicos, cuando vienen los problemas en el instituto, en todos nuestros ambientes, ahí es donde realmente somos probados. Ahí es donde realmente reluce si tememos al Señor o no. Y nos podríamos preguntar, bueno, ¿y cómo le fue a Israel? ¿No? Después de todas estas preguntas, ¿no? Ya sabemos que estaban allí a las puertas de la tierra prometida, después de haber pasado por un desierto. Y nos podríamos preguntar, bueno, pues lo mismo después les fue estupendamente. Pues la respuesta es no, no le fue bien. Porque entraron en la tierra prometida y conquistaron una gran parte de la tierra prometida. Pero vemos cómo continuamente no llegan a guardar la palabra de Dios y cómo continuamente se rebelan contra la palabra de Dios. Vemos en Josué todos los errores que cometen. Nos vamos a Jueces y pasa lo mismo. Una tribu de las 12 tribus es casi exterminada porque hacen pues unas aberraciones, ¿no? Que no voy a entrar ahora en ellas, ¿no? Y nos vamos con el periodo de los reyes y casi es peor todavía que el periodo de los jueces, porque el primer rey pues acaba mal, el mejor rey que es David pues al final se va con otra mujer que no es la suya y mata de alguna manera al marido y ese era el mejor. El mejor. Y posteriormente la mayoría de los reyes pues son, dice la Biblia, son casi todos malos excepto unos poquitos. Y de tal manera que llegamos al final del Antiguo Testamento, al libro de Malaquías, y dice Malaquías 1:6. Y está hablando el Señor a su pueblo a través del profeta Malaquías. Y dice, el hijo honra al padre, el siervo a su señor, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. ¿Y por qué dice esto? Porque el pueblo no lo tenía, ni por padre ni por señor, al final del Antiguo Testamento. Hay un fracaso en guardar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sin Cristo es imposible guardarla. Es así de simple. Porque dice Romanos 3:23 que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque venimos a este mundo en pecado. Y seguimos pecando. Porque dice Santiago 2:10 que cualquiera que guarda la ley, pero tropieza en un punto, se hace culpable de todo. Es decir, ya es posible que tú cumplas toda la ley de Dios, pero como te equivoques en uno, eres culpable de todo. Es como un agua que está pura y tú le echas una gota de estiércol. Está pura ya por una gotita que tiene. Está contaminada. Y lo peor de todo es porque la paga del pecado es la muerte. Porque nuestro destino sin Cristo es la muerte. Pero hay buenas noticias. En estas semanas atrás hemos leído un texto que yo voy a leer ahora, que el Señor a lo mejor no quiere que nos lo aprendamos bien, porque lo hemos escuchado en varias ocasiones, ¿no? Efesios 2:8-10. Dice, porque por gracia habéis sido salvados. Y cuando hablamos de gracia siempre estamos hablando de un favor inmerecido que Dios da, no a un amigo, sino a un enemigo. Porque Dios nos da este regalo y por este regalo hemos sido salvados, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don, es un regalo de Cristo, de Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, no vamos a ser salvos por guardar la ley.
No vamos a ser salvos por cumplir los mandamientos, no vamos a ser salvos por portarnos bien. No se llega a la salvación de esa manera. Se llega aceptando ese regalo de Dios, ese regalo de Cristo. Pero continúa el texto y dice, porque somos suya, su hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Es decir, el papel de este comportamiento, de este guardar la palabra de Dios, no es para obtener la salvación. Es como un agradecimiento a la salvación, a la obra que Cristo ha hecho en la cruz. Y en agradecimiento nosotros guardamos sus mandamientos, sabemos que hay vida ahí. Y si profundizamos más, es interesante, Juan 14, 23, si alguno me ama, guardará mi palabra. Es decir, de alguna manera, la forma que podemos ver nuestro amor hacia Dios es observar cómo guardamos su palabra. Es el termómetro que nos muestra nuestro amor a Dios. ¿Guardas su palabra? ¿Intentas guardarla? ¿Te da igual? Pues ya sabes lo que tú amas a Dios. ¿Y por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Él nos amó, envió a su Hijo, nos dio un regalo y nosotros le amamos por eso. Porque hay vida en Él. Por tanto, rendir nuestra voluntad es imprescindible en la escuela de la santidad. Y además Dios utiliza las dificultades para hacernos madurar. Y de eso vamos a hablar ahora. Nos vamos al versículo 3. Y vemos cómo humilló al pueblo de Israel. Y dice así, y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Muy bien. En nuestra sociedad, pues tenemos muchos pilares de la salud. No sé si habéis escuchado este término. Pilares de la salud. Es decir, yo soy un profesional sanitario. Si queremos tener buena salud, ¿en qué tenemos que basarnos? La alimentación, la dieta, el ejercicio, muy bien. El sueño, no sé si habéis pensado en eso. El sueño también es importante. Y hay más cosas. Las relaciones sociales, es decir, no estás en soledad. La salud mental. Si nos ponemos a profundizar, pues tenemos 1000 cosas de lo que depende nuestra salud, ¿no? ¿Y la salud espiritual? ¿Dónde queda? Cuando nosotros estamos en nuestra rutina, a ver, ahora estamos de vacaciones mucho o hemos terminado las vacaciones como yo hace poco, pero no, cuando empiece el curso. Cuando empiece el curso, empecemos con las actividades, empecemos con los estudios, empecemos ya con el trabajo a fondo. Cuando vengan las dificultades, ¿dónde ponemos al Señor? La dieta seguro que intentamos controlarla. Bueno, unos más que otros. El sueño, pues lo mismo, uno más que otro, ¿no? Pero es necesario dormir bien. El ejercicio, pues es necesario también hacerlo. ¿Y nuestro tiempo con el Señor dónde queda? ¿Queda los domingos? ¿O todos los días tenemos un tiempo con el Señor? ¿Dónde queda esa prioridad? Porque lo que dice este texto es que estuvieron 40 años en el desierto para que entendieran una cosa. 40 años para que entendieran una cosa. No solo de pan vive el hombre. ¿Será que cuesta trabajo hacer entender esto, no? O comprender esto.
Es posible que lo entendamos, pero es posible que se nos olvide cuando empieza el curso. Porque vemos que no solo tenemos esas necesidades físicas o esas necesidades sociales o esas necesidades mentales, porque vemos en la Escritura cómo Dios ha puesto la eternidad en nuestro corazón, cómo hay una necesidad de trascendencia. Porque vemos en nuestra vida que nuestra vida no es solamente comer, ir al trabajo y poco más, sino que hay una realidad en nuestra vida y es que la gente muere. Y a veces nos olvidamos hasta que de repente nos encontramos con algún amigo que ha fallecido y nos damos cuenta de esta realidad. Y luego intentamos meter otra vez la cabeza debajo del suelo como las avestruces para no verla hasta que nos llega de alguna manera. Para mí es interesante, hay muchos futbolistas que han perdido hijos. Luis Enrique, por ejemplo, entrenador del Barça, fue. Cañizares creo que también, y hay algunos otros. Y tú cuando los oyes hablar de ellos, a mí el fútbol tampoco es que me guste mucho, pero sí me llama la atención esto. Cuando ves a un futbolista que ha perdido un hijo, y claro, son jóvenes, nunca acepta que no va a volver a verlo. Es posible que no hable de Dios, porque supongo que la mayoría serán ateos. Pero dice, en algún sitio volveré a verlo. ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad de trascendencia, de saber que la cosa que no acaba aquí, que hay algo más, que las personas que conocemos y no vemos, pues van a otro sitio. Y es una realidad que tenemos, pero que a veces nos olvidamos. Y lo que nos viene a decir el Señor es que tenemos que ser conscientes de cómo es la vida real. Que nuestras necesidades no se basan solamente en los estudios, en el trabajo, en la comida de los niños, en las actividades, en aprender inglés, en los 200 millones de cosas que llenamos nuestras vidas, sino que nuestra vida depende de nuestra relación con el Señor, que es vida para nosotros. El sentido de nuestra vida, qué propósito tiene nuestra vida, el amor, qué significa. ¿Qué significa el matrimonio? ¿Qué significa lo que es la paternidad? ¿Qué significa el trabajo? ¿Qué significa la iglesia? ¿Qué significa nuestra relación con los amigos? Nuestra pertenencia. De eso nos habla la palabra de Dios. Y podríamos decir, bueno, pero es que yo conozco los 10 mandamientos, yo conozco la palabra de Dios. Pues déjame que te diga una cosa, la palabra de Dios es como las estrellas. Antiguamente la gente miraba las estrellas y las contaron. Contaron cuántas había más o menos aproximadamente. Yo no sé quién se le iba a contar eso, pero la contaron. Pero lo interesante es que llega un momento que un científico inventa el telescopio y mira y donde parecía que no había nada, hay miles de millones de estrellas. Y todavía con los telescopios espaciales estos que tenemos, todavía no se ha llegado al fin del universo, todavía seguimos descubriendo estrellas. Pues mira, te voy a decir una cosa, la palabra de Dios es exactamente igual. Es posible que tú aprendas lo más básico, pero en cuanto profundices un poquito te das cuenta que aquí hay una profundidad inabarcable. No tiene fin lo que podemos seguir aprendiendo de ella. Dice el versículo 4, tu ropa no se gastó sobre ti ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Y el 5 dice, por tanto debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. El Señor los corrigió en el desierto. Y vemos muchas veces cómo Dios actúa con las dificultades para producir madurez en sus hijos. Y quizá para mí el caso más claro es el caso de Job. Vamos a repasarlo brevemente. Vamos al libro de Job y vemos que hay un hombre que tiene un montón de propiedades, que tiene un montón de hijos, una familia estupenda, que prácticamente es rico.
Y llega Satanás y le dice a Dios, bueno, Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi hijo? Porque dice la Biblia que era un hombre íntegro con el Señor. Entonces Dios le dice a Satanás, ¿has visto la integridad de Job? Y dice Satanás, hombre, claro, si lo has puesto un cerco y no puedo tocarlo, si está rodeado de bienes, todo le va bien, tiene su familia, todo le va estupendamente, pero déjamelo a mí. Vas a ver tú, y dice literalmente, te maldice en tu cara. Y todo el libro de Job gira en torno a este término, para ver si Job, a través de lo que le va pasando, llega un momento que maldice a Dios en su cara. De tal manera que empieza a perder cosas y lo pierde todo. Pierde su familia, pierde su riqueza, pierde la salud. Su mujer no la pierde. Pero su mujer lo que le viene a decir es, maldice a Dios y muérete ya. Que era exactamente lo que quería Satanás. Sin embargo, aguanta. Y llegamos al final de Job y Job lo que quiere es una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y Dios no le da ninguna respuesta. Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Dónde estabas tú? Cuando puse las estrellas en el cielo, las Pléyades. ¿Dónde estabas tú cuando creé los dinosaurios? Cuando puse los límites del mar, ¿dónde estabas tú? Porque nosotros no tenemos por qué contender con nuestro Creador sobre las dificultades que nos llegan. Lo que debemos es de confiar en Dios con las dificultades que nos llegan. Y al final de Job dice lo siguiente, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes, cuando la cosa me iba estupendamente, pues yo creía en ti. Yo era alguien íntegro. Pero ahora mis ojos te ven. Ahora es cuando te veo realmente. Porque Dios utiliza las dificultades para nuestra vida de la santidad. Y eso no es agradable. Eso duele. Y dice el versículo 6, guardarás pues mis mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. A pesar de todo, a pesar de las dificultades, debes de mantenerte guardando mis mandamientos. Esa es tu responsabilidad. Así es como muestras el amor hacia mí. Y nos vamos al último punto. La necesidad de rendirnos en la prosperidad. Y ahora cambia el texto. Y empieza a poner el foco no en los 40 años del desierto que han pasado, sino en lo que está por delante, en lo que tienen a las puertas de donde están, ¿no? La tierra prometida. Y dice el versículo 7, porque el Señor tu Dios te trae una tierra buena, de corrientes de agua, de fuentes, manantiales. Después de un desierto, cuando le dice esto, pues no sé, se le pondrían los ojos como platos, ¿no? Viendo agua por todos lados. Trigo, cebada, viñas, higueras, granado, aceite de oliva, hierro, cobre. Nos vamos al versículo 10 y dice, cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra. Fijaos cómo termina este versículo. Que Él te ha dado. ¿Quién da la buena tierra? Dios. Y lo interesante es que cuando nos vamos al libro de Josué, ellos van a tener que luchar por esa tierra y van a tener que conquistar esa tierra. Y alguno podría decir, no, esto lo he hecho yo. Esta riqueza que hemos obtenido ha sido por mi esfuerzo, porque yo he peleado contra los filisteos, contra los cananeos, contra las distintas tribus que había allí. Pero ¿quién es el que da la riqueza? El Señor.
los tiempos de prosperidad, aunque nosotros pensemos que nosotros nos hemos esforzado, que hemos estudiado, que hemos trabajado, os voy a decir una cosa, depende del Señor también. Todo depende de Él. Y si Él no quiere, por mucho que tú te esfuerces, no consigues nada. La verdadera recompensa, y esto es algo que le costó entender a los israelitas, no era la tierra prometida. Ellos estaban enfocados en la tierra que le fluye leche y miel. Pero la verdadera recompensa era la presencia de Dios, que Dios estaría con ellos. Y esto es algo que no se dieron cuenta. En nuestra vida de santidad, las verdaderas recompensas no son los momentos buenos que nos pueden venir, no es cuando tenemos un mejor trabajo, no es cuando se satisfacen nuestros deseos. La verdadera recompensa es vivir bajo la presencia de nuestro Señor, disfrutando de su seguridad, de nuestra identidad en Él. Esa es la verdadera recompensa. Y aunque los israelitas tenían esa promesa de esa tierra prometida, nosotros seguimos teniendo promesa. Y cuidado, hay que tener cuidado porque podemos llevarnos a un error con este texto. Podemos pensar que guardar la palabra de Dios lo que nos va a traer son prosperidad. Pues hemos visto el caso de Job, que era un varón íntegro y sin embargo le vino una calamidad. Para los israelitas, guardar la palabra sí le traía una prosperidad material. A nosotros nos trae una prosperidad espiritual. No tenemos por qué ser más ricos si vamos a guardar los mandamientos. Cuidado. Puede pasar o no. ¿Y qué promesas espirituales tenemos? Pues mira, son tantas que yo no las puedo describir ahora. Simplemente voy a describir algunas. Tenemos la promesa de la providencia, es decir, que el Señor está con nosotros. Dice Romanos 8:28, y sabemos para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Tenemos la promesa del descanso. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. La promesa de paz, Juan 14:27, mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La promesa de satisfacción, 1 Pedro 1:6-7, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que seáis afligidos con diversas pruebas. Y lo interesante es que los israelitas tenían una promesa que era condicionada, es decir, si guardaban los mandamientos, heredarían la tierra prometida y si no, no. Y nosotros pues también la tenemos. Fijaos lo que dice 1 Juan 5:11-12. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si tienes al Hijo, tienes esta vida de la que estamos hablando. Si no lo tienes, no la tienes. Y esa es una decisión tuya que te tienes que plantear. ¿Tienes al Hijo? ¿Amas al Hijo? ¿Se nota guardando su palabra? Porque es posible que pienses que amas al Hijo, pero si vives como un demonio, pregúntate si lo tienes realmente. En la escuela de la santidad es necesario rendir la voluntad. Y ya termino. Debemos de perder nuestra voluntad, pero vamos a ganar la vida. El camino del Señor no es el más rápido. Los israelitas no llegaron rápidamente a la tierra prometida.
Pero el camino del Señor es el que más nos conviene, aunque nosotros pensemos que no. La vida cristiana es para Dios, no es para uno mismo. Es necesario rendirte en la necesidad y vamos a pasar por desierto y vamos a pasar por momentos complicados y vamos a pasar por momentos en los que no vamos a entender lo que nos está ocurriendo. Y lo único que podemos hacer es confiar en el Señor, no hay otra. En la vida cristiana es necesario rendirnos en la prosperidad, consciente que aquello que tenemos no lo hemos ganado por nuestros méritos, sino que el Señor es quien nos lo da. Y consciente que somos completamente dependientes del Señor. Guardamos su palabra como agradecimiento a lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz. Amén.